Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días a partir de las 7:30 de hora de Colombia, transmitimos una temática, una investigación que colocamos a su consideración. Por supuesto, es una propuesta, simplemente eso, un compartir para que ustedes luego no lo rechacen ni lo acepten de inmediato, sino que más bien lo comprueben. Siempre estamos acompañados, o me encuentro acompañado en esta oportunidad con Salim Hasir y Juan Manuel Pombo, con quien estaremos compartiendo un programa muy especial, donde tendremos una invitada, que ya ustedes saben, a través de las redes sociales hemos hecho la invitación, Dayani Castillo, la hija de Enrique Castillo Rincón. Hola Salim, bienvenido a este programa especial aquí en Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para Juan y para toda la audiencia de Descubriendo que se conecta a través del canal de YouTube y también que nos están escuchando a través de la página de la emisora. Sean todos bienvenidos a este programa especial que vamos a tener, ¿no?, con la hija, la leyenda, ¿no?, del contacto, Enrique Castillo Rincón, Dayani Castillo, que estará compartiendo con nosotros en exclusiva muchas cosas que sucedieron en la experiencia de su padre. Así que sean todos bienvenidos y abriremos un espacio a mitad del programa para leer sus mensajes. Hola Juan Manuel, bienvenido. Hola Neil, saludos a Salim, a todos nuestros queridos televidentes y oyentes por Radio Cultural Planeta Conciencia. Ya estamos aquí dispuestos para arrancar con este gran tema que promete, muchas preguntas quizás que nosotros vamos a hacerle a la hija de Enrique Castillo Rincón. Bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de el Facebook, del YouTube. Estamos hoy en nuestro canal en YouTube Descubriendo y también estamos, le pregunto a la productora, estamos en vivo también por la emisora, ¿verdad? rcpc.co, ya estamos transmitiendo para toda América Latina y el mundo. Saben que pueden comunicarse con nosotros en el chat de rcpc.co y también en el chat del canal de YouTube en Descubriendo. Ok, este programa surgió, y les quiero contar antes de iniciarlo, porque hemos venido haciendo una investigación profunda de lo que significa y la dimensión del mensaje estelar, del propósito estelar, el propósito de arriba, de los hermanos mayores, de los pleyadinos. Ya hemos hecho programas para, por ejemplo, encontrar diferencias entre pleyadinos y pleyadianos. Y en esa búsqueda, por supuesto, hemos estudiado uno de nuestros libros de cabecera, me refiero a OVNI, Gran Alborada Humana. Y en esta búsqueda encontramos varias entrevistas a la hija de Enrique Castillo Rincón, Daya Castillo. Hemos visto varias de sus entrevistas y se nos ocurrió invitarla a Descubriendo para conocer a profundidad, de pronto, en esta cercanía de padre a hija, de hija a padre. Habrán muchas cosas que tenemos que conocer, además de que en esa investigación descubrimos que son más de 200 horas de contacto, de mensaje que Enrique Castillo recibió por parte de los pleyadinos. Sentimos entonces que mucho hay que hablar todavía de este contacto y para eso hemos invitado a Dayani. Pero antes de tenerla con nosotros, amigos oyentes, vamos a hacer un recorderis para los oyentes que llegan. ¿Quién fue Enrique Castillo Rincón? Bueno, Enrique Castillo, los que quizás no tengan muy clara la historia, ¿no? Enrique Castillo fue un ingeniero de telecomunicaciones colombo costarricense. Y bueno, él cuenta en sus libros cómo fue su primera experiencia con el tema extraterrestre, ¿no? En el volcán Irazú fue su primer contacto en el año 1968, donde él narra cómo tuvo la oportunidad de ver junto a unos compañeros de trabajo, se encontraban ahí instalando una especie de antenas, vieron volando sobre la cima del volcán unas naves. Y hace un amplio relato en OVNI, no Alborada Humana, tomo 1. Recordemos que escribió 2 libros, Alborada Humana, tomo 1 y tomo 2. Y ahí se encuentra consignado todo o gran parte, porque sabemos que no todo lo publicó en estos documentos, gran parte de su experiencia en este contacto. Sabemos que Enrique, en el año 2013, el 16 de septiembre, si no estoy mal, mis compañeros me corrigen,
muere a esa fecha, ya casi pues hace 6 años del fallecimiento de este investigador, porque de ahí en adelante se convirtió en un investigador y difusor de todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni a través de sus libros y conferencias a nivel internacional. ¿Algo más para...? Sí, como decías tú, murió el 16 de septiembre, casi en 3 días. 23 de septiembre. En estos días se cumplen ya años de la muerte de Enrique Castillo Rincón. Como decía nuestro compañero, un hombre que en el año 68 tuvo la oportunidad de tener un contacto de tercer tipo en el volcán de Irazú, en Costa Rica. Luego en el año 73, si no estoy mal. El 3 de noviembre del 73. Bueno, antes de eso, pues, los mensajes telepáticos que recibió. Okay. Y el 3 de noviembre, el gran contacto ocurrido allí en una laguna cerca a Bogotá, donde fue subido a una de las naves pleyadinas, y de allí comienza toda una fascinante historia que ha sido narrada en el libro Gran Alborada Humana. Bien, ya tenemos a Daya, como queremos decirle, con nosotros. Hola Daya, bienvenida a Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. ¿Nos escucha? Bien, sigamos hablando un poco del contacto. Le pido a nuestra productora que nos coloque imágenes nos coloque imagen de las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes, mientras nuestros compañeros nos grafican un poco más de los contactos de Enrique. Bueno, una de las cosas pues importantes dentro del contacto que tuvo Enrique Castillo, como mis compañeros lo mencionaban, en noviembre del 73 tiene el primer gran contacto físico, ¿no? Pues le dictaron unas coordenadas telepáticamente y bueno, le pidieron que fuera vestido de campesino para pues ese primer encuentro que fue pues nocturno, y él narra allí cómo pues a través de estas coordenadas llega al lugar, le piden que encuentre una esfera pues como de cristal más o menos, y inmediatamente relata en su libro cómo al tomar la esfera empieza pues a sentir todo el proceso del acercamiento de las naves y todo esto, hasta que finalmente ve las naves, ve cómo descienden los personajes y se acercan hasta él, y logra tener ese primer contacto que dice Enrique que al subirlo a la nave relata todos los detalles de cómo subió, cómo ingresó a la nave, y este encuentro fue aproximadamente de 8 horas. Algo curioso antes de esto, que es digamos que el primer gran contacto físico, fue lo que le ocurrió años antes, ¿no? Cuando tiene la oportunidad de conocer a lo que él llama en el libro un suizo de nombre Cyril Weiss, que pues lo conoce a la entrada de un cine pues a ver una película, obviamente, y ahí entablan una relación que se convierte en una amistad bastante particular por todo lo que vivieron y todo lo que relata Enrique en el libro de Ovni Gran Alborada Humana. Y resulta que este suizo, que pues estaba por América Latina con la intención de abrir un mercado para hombres, ¿no? Productos de tocador para hombres, resulta que años más tarde se convierte pues en uno de los extraterrestres o pleyadinos que lo contactan. Muy bien, ya tenemos a Daiji, nos está escuchando. Buenas noches, sí. Daya. Hola Neil y equipo, muchas gracias por la invitación, ahora sí los escucho perfecto. Excelente, okay. Qué bueno que estés con nosotros. Hubo una falla técnica que casi nos impidió empezar a tiempo, pero bueno, ya estamos aquí con la gente, conectados todos. Hola Dayani, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de esta invitación tan especial. Ok, bueno, aquí estamos 3 en la mesa de trabajo, Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien te habla, Neil Barrios, y vamos a compartir contigo, pues, y con todos los oyentes, por supuesto, lo que ha significado esta experiencia de Enrique, tu padre, durante tanto tiempo, ¿no? Y como te decíamos antes de la entrevista, sabemos que hay muchas cosas que contar. Primero que todo, ¿quién es Dayani? Ok, bueno, soy maestra en artes plásticas y me he desempeñado en las áreas de pedagogía artística, sin dejar de un lado también todo el tema de investigación OVNI y también llevar la experiencia de papá, inicialmente los amigos y grupos pequeños, toda la vida hemos investigado con la familia y mis hermanos sobre estos temas. Ok, Dayi, bueno, nosotros aquí en la mesa de trabajo
queremos darte las gracias por recibirnos esta invitación y bueno, saber un poco más de quién fue Enrique Castillo Rincón, ¿no? En el transcurso de su vida, porque hay algo muy curioso. Dice en OVNI que a Enrique lo estudiaron por un lapso de un tiempo para empezar a tener ese tipo de contacto con él y sobre todo pues darle la carga de información que enlazándolo pues nos sirve mucho para esta época, ¿no? Daya, ¿cómo fue ese antes de los contactos de tu padre con los pleyadinos? Bueno, papá tuvo 3 matrimonios. El primero fue con Beatriz, de ahí son 7 hermanos y una hermana que tenemos en Costa Rica. Después de eso, porque él fue sacerdote mormón, fue que empezó en el 63 con su primer encuentro en el volcán Irazú, pues que vio las naves y empezó a ver que esto era una realidad. A partir de ahí sucede lo que ustedes ya bien hicieron en la introducción, el encuentro con Cyril Weiss en el cine y esa maravillosa amistad que creció entre ellos para luego encontrarse en el primer contacto en nave y viaje en nave tan importante pues para él. Luego de eso, digamos que estuvo en Costa Rica en el volcán Irazú, entonces hizo unos viajes a Colombia también por temas de telecomunicaciones y empresariales y allí fue donde llegó a la empresa donde mamá trabajaba. Mamá se llama Gloria, ese es el segundo matrimonio y de ahí somos 3 chicos y ahí se conocieron. Ahí fue donde empezó absolutamente todo, el contacto de principio a fin mientras estuvo el matrimonio con mi mamá. Ahí fue donde Karenka desde México lo contactó, que también es bien interesante esa anécdota para aquellos que no la han escuchado, no la conocen, y es que estando ya en las oficinas, pues llaman directamente al teléfono y es Karen diciendo que viene de México, que ya es contactada por seres de Andrómeda y de Pléyades y que la habían enviado a contactar a Enrique Castillo. Entonces pues obviamente eso genera un poquito de desconfianza, pero sin embargo la curiosidad de mi papá, pues después de tener toda esta motividad y curiosidad por el tema, lo llevan a encontrarse con Karenka acá en Bogotá, para luego, como tú bien dices, recibir unas instrucciones básicas para poder entablar este contacto inicialmente con Andrómeda y luego con Pléyades. Bueno, tú dices que él tuvo un contacto antes con Karenka. Sí. Lo que entendemos con esto, Daya, es que hubo una preparación previa para que tu padre, bueno, después recibiera los contactos, ¿no? Sí, eso no fue ni abducción, ni a las malas, ni una noche que le llegaron a la habitación como suele suceder en muchos casos de abducción, sino que sí hubo una preparación increíble, porque imagínate desde el 63 para que él supiera que es una nave en esas dimensiones que las vio 40, 50 metros de longitud, luego encontrarse obviamente con Cyril Weiss, que también en esa amistad él le cuestionaba a mi padre si él sí creía que había vida en otros planetas y me parece muy bello porque es como esa manera de darte confianza en el encuentro. Entonces desde antes se hizo toda la preparación. La llegada de Karenka a Colombia también fue importante porque trajo mucha información acerca de cómo elevar la energía y hacer meditaciones. Por eso se creó el grupo del ICIFE, porque había que hacer una elevación de la vibración en equipo, en grupo. No se podía individualmente, era necesario que estuviera el grupo. Y de estas conferencias que ella dictó fue que nació ese grupo base de los 13, se decían llamar los 12+1, donde empezaron a hacer todas las instrucciones que Karenka había dejado para el contacto, para finalmente realizarse, y ahí sí tener de sus 5 contactos el primero, que fue en una de las 7 lagunas sagradas de nuestro país, acá en Cundinamarca, en el cual él tuvo que ir vestido de campesino además, y donde le proyectaron en su mente las imágenes del lugar exacto donde tenían que encontrarse. Entonces siento que mi papá también fue un hombre muy valiente, con una mente muy amplia y abierta. Definitivamente siento que sí traía desde vidas anteriores como ese propósito y esa, entre comillas y paréntesis, misión para poder abordar este tipo de experiencias, porque no cualquiera
se le mide a enfrentarse a lo desconocido. Claro, eso que estás diciendo nos llama poderosamente la atención porque hubo una preparación previa, incluso Daya logra decir que incluso hasta por encarnaciones, teniendo algo ya claro para las personas que buscan entender el contacto extraterreno, y es que el contacto por parte de las jerarquías de luz, como llamamos nosotros a este grupo de seres venidos desde las Pléyades, no hacen violación al principio de albedrío que tenemos nosotros. Son muy respetuosos con esto y Daya lo ha graficado, ¿no? Las abducciones son propias de la otra fuerza, sobre todo porque los pleyadinos y el mensaje que le entregan a Enrique nos dan claridad de que existe otra fuerza. Tradicionalmente se dice que, bueno, todos los seres extraterrestres vienen para ayudarnos, pero no es tal. Daya, comúnmente o normalmente cuando te hacen este tipo de entrevistas hay un enfoque sobre el fenómeno, ¿cierto? Es decir, cómo fue el contacto, cómo fue todo esto, pero en el caso de Descubriendo, que hemos utilizado el documento que escribió tu padre muchas veces, queremos enfocarnos en el mensaje, es decir, los conocimientos que le entregaron a Enrique Castillo Rincón, y además los que tú has podido comprender por la cercanía que tuviste con él. ¿Estás de acuerdo que toquemos esta entrevista en ese punto de vista? Claro que sí, hay mucha información, entonces trataré de dar como una amplia gama de toda la información que tiene, porque como bien tú dices, hay muchos mensajes, mucha información que no están en los libros, pero de igual manera sé que nos enfrentamos a unas nuevas generaciones y un nuevo público donde también es interesante que sepan qué contenido tienen estos dos libros de OVNI y Gran Alborada Humana. Nosotros aquí hemos manejado, por ejemplo, la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. También conocemos del plan A en sus 3 fases. Por supuesto, la lógica de la lógica, una herramienta súper importante entregada por los pleyadinos a Enrique Castillo. También conocemos la profecía al país al norte del sur, muy interesante. El devenir también. La profecía del devenir. El desplazamiento al Andac. Sin embargo, tú nos hablaste de la evolución humana, ¿no? Sí. ¿De qué trata este conocimiento? Bueno, a mí me gustaría, yo escogí como 4 textos importantes que me gustaría leerlos. Claro. Y no tanto como compartirlo desde mi voz, sino desde el texto como está escrito, los mensajes, ¿te parece? Excelente. Empezamos por ahí. Ok, bueno, este primer mensaje que escogí es del comandante Cramier y dice así: son muchas las cosas que debéis aprender antes para superar. Solo la experiencia acumulada dará esta lección. En el universo, dice el comandante Cramier, no existe una meta final de conocimiento. Si así fuera, la marcha de la evolución tendría un final conocido para las civilizaciones más avanzadas. Pero no es así. Todas las civilizaciones destinan mucho tiempo a la búsqueda de nuevas pistas tras el conocimiento que llaman final. Ustedes las nombran como búsqueda de la verdad. En realidad el nombre no importa, pero en esta ocasión confirmamos lo que ya enseñamos en los más remotos tiempos de la humanidad. La clave que llevará a quien busque el conocimiento está grabada genéticamente en el ser. Se necesita para despertarla. Perder el miedo o temor a lo considerado indescifrable. Asimismo, perder el temor a lo que te enseñaron como intocables. Obtener un justo equilibrio y discernimiento sobre lo aprendido. Mantener un verdadero control y disciplina sobre lo que te perjudique en la salud y afecte los sentidos. La inteligencia debe ser utilizada como tal, con inteligencia. No desperdicien ese don en todo el magnífico panorama que se les presenta. Ellos hacen ahí, Cramier hace referencia a la inteligencia genética. Los seres de las Pléyades señalan que el hombre terrestre tiene desde el momento de su creación 3 rasgos especiales de inteligencia. La inteligencia está programada con una característica especial que nos indica nuestro verdadero génesis, y ella está despierta en los individuos en un determinado tiempo, para bien o para mal. Esta señal generalmente les llega a los que estén a los que tienen arraigos religiosos o buscan respuestas más allá de lo evidente. Este aviso o señal se encuentra en las neuronas de la mente. Por esta razón en particular, ellos estaban aquí,
pues en cierta forma también son responsables del desarrollo de la inteligencia a través del método de darla a conocer y ampliarla. Kramer habla sobre el gen oscuro. Un gen oscuro que llevan los hombres de la Tierra será detectado a muy corto plazo para ser aislado. Y como consecuencia de tal descubrimiento, la vida se alargará de manera sustancial. No es una utopía, muchos podrán creer que esto no es viable, pero en pocos años este descubrimiento será realidad y a la vez un serio problema para la ciencia. Se necesita ética y valores para manejar tal circunstancia. Este agente oscuro es el responsable del envejecimiento celular, que trae consigo la llamada muerte prematura. En el momento que alcancen este logro, dependerá enteramente de un arbitrio científico mundial el tiempo que quieran vivir. Los límites mínimos de expectativas de vida será inicialmente de 300 años sin envejecimiento de ningún orden, apareciendo siempre en una edad que se puede fijar a los 33 años. Cuando este gen sea conocido de vuestra ciencia y aislado, entonces la humanidad terrestre entrará en una etapa maravillosa de logros y expectativas de vida mayores. Esto ocurrirá en un mal momento en que también el hombre entrará en un conocimiento tecnológico y científico que no podrá manejar, al no tener los valores reales del espíritu. También hace mención Kramer sobre la otra fuerza. La lucha no es solo entre vosotros, también nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar la otra fuerza, contra la cual combatimos durante largo tiempo en nuestra propia tierra. La otra organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenecemos a la gran hermandad cósmica solar, a la cual vosotros tarde o temprano tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a las humanas, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí y ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esta fuerza, que han doblegado varias sociedades y planetas, está aquí, ahora. Nosotros los pleyadinos nos enfrentamos al mal. Jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Esta fuerza poderosa y demoníaca, por culpa de los hombres de frágilmente y débiles de espíritu, ha permitido ocupar un peligroso lugar en la tierra a sus abanderados, utilizando una peligrosísima arma que afecta a los sedientos de poder. Esto se produce por medio de unas ondas psíquicas tipo O, que hacen operar impunemente, sin que puedan intervenir los pleyadinos. Los hombres deseosos de poder y contactos se hacen canales y elegidos de estos. En relación a la guerra, estamos aquí porque conocemos de las calamidades que sobrevendrán para el planeta Tierra. Una de ellas, la Tercera Guerra Mundial, está próxima. Sabemos la fecha, pero no podemos intervenir. Eso sería coartar lo que vosotros llamáis el libre albedrío. Debéis aprender a convivir en paz y en armonía, pero tenéis que lograrlo por vosotros mismos, y esto es alcanzar un nivel de conciencia. Deseamos que tengan presente lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Los hombres tendrán 4 años de compás de espera para tratar de atenuarla, según sus actuaciones. Solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Es un problema vuestro. Todos deben encontrar el momento indicado de comunicarlo a otras gentes.
La gran guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. Un pequeño conflicto intrascendente tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo y lograr así una interpretación más precisa. Así, estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales, la capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tomen contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Esta es la verdad. Muy bien, excelente. Este es el mensaje de Cranmer, ¿no? Él es uno de los comandantes de una de las naves pleyadinas donde subió Enrique, pero también con contacto telepático, ¿no? Correcto. Podemos hablar entonces que desarrolle esta información, lo que es uno de los propósitos de los hermanos pleyadinos, y es el desarrollo de la inteligencia en esta humanidad a través de los conocimientos que puedan ellos compartir para lograrlo nosotros. También el gen oscuro, un punto muy importante que hemos manejado aquí también como información, lo que comúnmente se llama como la larva, la otra fuerza, Dayaini, y aquí es un punto muy claro porque al parecer Enrique Castillo, si no estoy mal, es uno de los primeros en hablar de la existencia de la otra fuerza. Sobre todo esto nos coloca en un contexto en el que tenemos que tener cuidado cuando salimos a buscar, ¿verdad? Y el tercer punto es el de la Tercera Guerra Mundial. El cuarto punto de la Tercera Guerra Mundial, un anuncio muy importante que los pleyadinos, aunque sabiendo cuándo sucedería, prefieren no intervenir. En este tema de la otra fuerza, ¿qué sabes tú al respecto? ¿Qué compartió tu padre contigo al respecto? Bueno, Neil, quisiera como primero abarcar un poquito desde el principio de lo que acabamos de hablar, que es acerca sobre la inteligencia genética. Me parece importante que todos tengamos presente y de conocimiento que todos los seres estamos en una transición de elevación y de evolución. No hay seres elegidos o seres con misiones en el planeta. Esas son palabras que le dieron a mi padre también, que no hay nadie elegido en el planeta. Es importante que todos sepamos que ese gen nosotros debemos despertarlo y está dentro de nosotros. Y esa manera de hacerlo es trabajando en nosotros mismos. Porque si estamos esperando en todo el mundo a que la gente cambie, a que el planeta cambie, a que los políticos cambien, jamás vamos a llegar a ese cambio colectivo. Debemos empezar desde lo individual. Y todos los grandes avatares siempre vinieron y nos dejaron ese mensaje. Mira adentro de ti, el templo está dentro de ti, tú eres Dios, tú eres ese universo, tú tienes toda la fuerza interior y eres un ser creador, porque haces parte del uno, de la fuerza, de Dios en el concepto ampliado del universo, saliéndonos de lo religioso. Entonces es importante que lo tengamos claro, porque aquí hay varios puntos que tocamos y ese primero es la individualidad del ser humano. Cuando hablamos del gen oscuro que estábamos diciendo sobre el gen que van a alejar, que es el gen de la vejez, ya lo encontraron nuestros científicos y ya están haciendo trabajo sobre ese tema. Entonces es importante
contextualizar a la gente que desde los años 70, que papá tuvo el contacto, salió esta información. Y también se hablaba de la clonación, no solamente en animales, sino en seres humanos. Y esa era una información que para la época pues era discriminado religiosamente, porque decían que estaba loquísimo, que cómo se les ocurría, si Dios es el que crea todo, hacer una clonación de un ser humano. Y eso también ya sabemos por muchas investigaciones que es una realidad, y lo vemos clarísimamente con los animales. Hablando de la otra fuerza, mi papá fue el primero que habló sobre eso, y ese es un llamado grandísimo, porque todavía hay gente que cree que todos los seres extraterrestres que llegan a nuestro planeta y nos visitan son solo espíritus de luz y amor. Y a él fue muy claro en ese momento de la existencia y de la manera también que ha sido utilizada esa fuerza para invadirnos, no solamente fuera en el planeta con guerras e injusticias, sino también dentro de nosotros a través de las emociones negativas y de las vibraciones bajas. Lo de la guerra mundial, si bien ellos dieron aparentemente una fecha sobre el tema, también fueron clarísimos en decir que esas fechas se podían cambiar y que no eran tan acertadas, que sí se vislumbra por obra, causa y consecuencia del ser humano, y se ve que va a suceder la Tercera Guerra Mundial. Pero también el mensaje fue claro en decir que si trabajamos dentro de nosotros y elevamos nuestra vibración y hacemos un equipo, por decirlo de alguna manera, ese colectivo que se está esperando, esa fuerza mental y de pensamiento, el cual no recibe, no permite, no quiere y no necesita la guerra, podemos llegar a estabilizar el planeta y lograr elevar las energías para que esto no ocurra. Muy bien, dentro de lo que dices llama la atención algo, y es que el mensaje pleyadino, el contacto extraterreno con seres terrestres, busca que no haya nadie que se sienta elegido. Al parecer, personas que a lo largo de la historia, cierto o no, hayan tenido este tipo de experiencia, al parecer inmediatamente adoptan un comportamiento mesiánico, ¿no? De salvadores del mundo. Dices tú que uno de los puntos que resaltaron los pleyadinos es no caer en esto. Sí, grandiosamente, y me interesa muchísimo hacer ese llamado de todas las maneras a los seres humanos, porque siempre estamos buscando creernos elegidos y ser especiales, pero yo sí quiero que eso quede claro, que no somos, ninguno de nosotros somos un ser especial, somos todos tenemos ese proceso y esa capacidad de trascender y elevar nuestras energías, y eso se debe hacer a través del conocimiento, la verdad y el trabajo interior, que debe ir obviamente acompañado del amor, de la compasión, y vernos reflejados en todos los seres humanos. Es importante porque he sabido que hay mucha gente que usa este tipo de información, no solamente la de mi papá, sino de muchas personas que realmente han sido contactados, pero esta información que tiene papá es tan amplia, como tú dices, que la iremos compartiendo en todas las redes sociales que tengo, porque la gente ha hecho mal uso de esta información, y es donde se crean los famosos grupos de elegidos o sectas, donde tú tienes que pasar una cantidad de martirios, procesos, rituales de aceptación, y donde tú también tienes que dar tu parte económica para poder llegar a salvar tu vida o ser el elegido para que vengan en las naves y nos lleven. Otra cosa que hago claridad, no hay ninguna nave, nadie nos va a venir a llevar, que sea clarísimo para todos, eso no es verdad. Si fuera verdad, no tendría sentido el estar en este planeta y hacer todos estos procesos de experiencias que vamos acumulando en evolución y elevación espiritual. Si ya estuviéramos tan elevados, no estaríamos en esta dimensión ni en este plano, y habríamos sido alados por esa misma fuente y esa fuerza de cuarta dimensión que podríamos haber llegado. Estamos apenas en ese tránsito. Entonces, por eso no hay nadie elegido. Si no trabajas tú, nadie va a venir a hacerte el trabajo. Es clarísimo. Si eso fuera así, ellos ya hubieran intervenido. Claro. Y también han sido muy claros en que tenemos el libre albedrío, y eso quiere decir que a través del conocimiento yo no me puedo negar a conocer absolutamente nada que llegue a mí, bien sea de la polarización del bien y del mal, porque eso es lo que a mí me da las herramientas para poder discernir.
Entonces hago un llamado a estas personas o a estos grupos que llevan a las personas supuestamente a lugares sagrados, a la peña, a la laguna, no sé, a abrazar los árboles, a lo que sea, para decir que ahí hay un contacto y usted es un elegido, y por estar en el grupo y permanecer en el grupo ya se ha salvado. Eso es falso. Realmente aquí no van a llevar los cuerpos físicos, estamos hablando de energía, de vibración, de espíritus, y eso tiene que ser visto desde todo el trabajo interior. Excelente, ese es un punto muy clave para todos los televidentes y oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia y Descubriendo. Uno de los pilares de este contacto, no sentirnos elegidos, porque no hay especiales entre nosotros en el sentido de que somos todos partes de un programa y plan estelar para nuestra transformación. Es decir, no podemos sentirnos excluidos de eso y otros elegidos. Muy importante eso, Salim. Sí, bueno, aquí, además de lo que nos acabas de entregar, la información de Cramier, pues conversábamos aquí sobre además la otra información que le entregaron a tu padre, por ejemplo el plan A y las profecías que hablábamos al principio, el país al norte del sur, los 9 tiempos. ¿Cuál es la visión que de pronto tu padre tenía de esto? ¿Qué otras cosas los pleyadinos le dijeron o que él te haya dicho? ¿Cuál es la visión que tú hoy en día tienes de estos documentos? Bueno, mira, tiene que ver con parte del mensaje de Cramier. No necesariamente se han cumplido las profecías completamente y estamos esperando precisamente que se cumpla esa profecía al país del norte del sur, que es bien importante, que tiene que ver con Venezuela y Colombia. Aún no se han cumplido, no están las señales claras. Se vislumbra hasta el momento ciertas hipótesis, pero todavía estamos como... Yo siento que esa información se la dieron hace tanto a papá que en este momento es muy pertinente, no ha perdido su temporalidad, ¿no? Es vigente para hoy. Entonces hay que seguirla estudiando, es muy importante. Estamos hablando de la lógica, los 9 tiempos que cambiarán al mundo, y me parece bello también hacer ese enlace con lo ancestral. En el canal recientemente mi papá me dejó unos beta y unos VHS, y entonces hemos logrado con unos amigos llevarlo a la digitalización, y estoy subiendo esa conferencia que hicieron en el 99 con el abuelo Maya Cirilo, donde hablan los dos sobre su experiencia espiritual, de elevación, de evolución, de sus raíces, y evidentemente nos encontramos con que Pléyades, desde siempre, y se lo dijeron a papá, ha venido a instruir las grandes culturas de nuestro planeta, y así lo hizo saber el abuelo Cirilo, de igual manera que han sido instruidos por Pléyades. Y encontrar eso tan maravilloso, porque siempre vemos todo como aislado, como que ustedes son allá, los extraterrestres son allá, la espiritualidad es a otro lado, y encontrar que estas profecías y toda la información que guardan los abuelos, los ancestros, tienen todo que ver con la información que le dieron a papá. Eso me parece súper importante resaltar y de ver y tener muy presente. Toda esta información, obviamente, como es tan amplia, pues la iré compartiendo en redes para que todos accedan a los libros, a los mensajes, a toda esta información, y pues que todos también podamos de alguna manera aportar a descifrar estas profecías que aún no se han cumplido. Ok, Daya, excelente eso que nos estás contando. Me gustaría saber, o bueno, nos gustaría saber a la mesa de trabajo, cuál es el propósito de que Daya haya salido a otra vez impulsar esos mensajes que le dejaron a Enrique Castillo Rincón. Mira, nosotros como familia, como hemos venido investigando sobre ese tema, siempre lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo desde nuestros amigos muy cercanos, familiares y gente que se acerca a nuestros amigos, y hemos hecho conferencias, charlas en grupos pequeños. Hubo un momento, que yo creo que eso es de conocimiento de todos nosotros, donde hubo un silencio increíble sobre estos temas de extraterrestres y avistamientos y contactados, y con este boom también de las redes y de los investigadores en cada uno de los países, se pudo abrir esta información al mundo, y entonces ya hay una necesidad de todos los seres humanos de conocer sobre estos temas, porque esto ya no se volvió como en esa época, que eso era ciencia ficción,
y que era, no, este señor está loco, quién sabe qué está diciendo, sino que ya sabemos porque nos comunicamos con todo el mundo que es un hecho real. Entonces hay que salirnos también del fenómeno y también los invito a eso, porque nos quedamos ahí. Hay muchas personas que solo están viendo que cómo fue la nave, que cómo fue el ser, que si subió, que si bajó, que se le picó el ojo, que si era grande el ojo, que si era rubio, que si era alto, que si era bajito, que si era insectoide, sino debemos centrarnos realmente en el conocimiento que estos seres están trayendo. Yo creo que ahí es una manera de discernir si realmente estos seres que están contactando a seres humanos son los seres de luz, porque aquellos que traigan el conocimiento al planeta son aquellos que quieren realmente ayudar al ser humano. Entonces es importante tenerlo pues también muy claro, ¿no? Claramente. Excelente, bueno, sí, ahí... Sí, si se me perdió, me van por favor ubicando, si se me pierde algo de lo que me preguntan para coger el hilo. No, vamos bien. Nuestros televidentes y oyentes nos están preguntando cuáles son tus redes sociales, dónde publicas, incluso también los videos. Ok, estoy en Twitter como @daillita, en el canal de YouTube recientemente abierto Telurión, página de Facebook también Telurión, en Instagram también, ahí me pueden encontrar, también en el siguiente mail es castillo.dailla@gmail.com. Entonces ahí ya estamos súper conectados, toda la información, estoy procurando dentro de los tiempos que tengo contestarle a todos los que me han escrito por las redes y por el mail, y también me han dejado sus mensajes en los canales donde me han entrevistado. Bueno, ahí están entonces los puntos de encuentro con Dailla. Bueno, ahí... Bueno, Neil, ya volví y retomé. ¿Por qué la intención? Okay. Esta intención venía así, digamos, muy en los cercanos de hablar la información de papá, pero obviamente pues uno empieza a ver también en redes el uso de la información que le han dado al contacto de Enrique Castillo, y eso también es preocupante. Por eso también ese deseo interior de mi parte y de mis hermanos y de todas las personas que estuvieron muy cercanas a él, como del grupo del ICIFE que aún permanece abierto en Cali, de llevar esta información tal cual es al público, a las nuevas generaciones, para que tengan el discernimiento y sepan de dónde es que viene la información, porque muchos han usado este tipo de mensajes que son realmente tan importantes para la humanidad para hacer mal uso de él y abrir grupos o creerse que ellos son los contactados y que a ellos les han llegado estos mensajes. Entonces es la oportunidad para que todos sepamos de dónde vienen y discernamos a quién escuchar, a quién oír, y tener más clara la verdad de la información. Claro. Después de esto ya había venido haciendo unas conferencias acá en Bogotá con ese interés, y hubo un llamado muy especial y se lo agradezco muchísimo a nuestro gran periodista colombiano Roberto Tobar Gaitán, quien se acercó a mí porque en su canal en YouTube quería obviamente sacar a la luz nuevamente estas entrevistas que él le hizo en 3 décadas diferentes a mi papá, y me pareció bellísimo el gesto de invitarme para conectar, digamos, a través de nuestra familia este tipo de información y traerla a la luz. Gracias a esas 2 entrevistas que salieron en 2 capítulos, pues ya me contactó Mariano Sorensen, del argentino que tiene el canal español, que también fue un boom maravilloso, especial, y bueno, encontrármelos a ustedes. Y también les cuento que va a haber otras entrevistas muy maravillosas para que estén súper pendientes de nuestros canales. El próximo lunes también voy a ser entrevistada por un canal de Costa Rica que va a hacer un enlace con México. Entonces, pues muy especial también. Y tenemos otra sorpresa de otra entrevista también muy grande que va a suceder esta semana que viene. Me parece importante, nos parece importante que te tomes la tarea, la decisión de seguir adelante con este proceso de transmisión del mensaje pleyadino que recibió Enrique Castillo, tu padre. Dayana, nosotros sabemos que en el 74 ocurrió un contacto o un encuentro muy especial de 24 personas en el Alto Perú, y ahí estaba tu papá. ¿Qué se sabe, Daya, de los otros, de los 23 compañeros que junto con tu padre estuvieron con el maestro Sabiduría? Bueno, mira que esto es bien interesante porque uno piensa siempre en que contactan a una sola persona, ¿no?
y este es el único caso donde hay 24 contactados. Y en relación a eso, hasta la muerte de papá y a nuestros días, nosotros no tenemos conocimiento de ninguno de los demás contactados en el planeta. No sabemos si recibieron la misma información, no sabemos realmente cuál era la intención, nunca supimos públicamente hasta la fecha sobre esos contactos. De igual manera, es claro decir que los hermanos mayores jamás le dijeron a ninguno que era una obligación tener que asumir, digamos, esta realidad de divulgación de la información que fue dada. También se les dio a los contactados, a los 24, el libre albedrío de decidir si la comunicaban al mundo o no por todos los medios. Y esa decisión, hasta donde nosotros sabemos, la tomó mi padre. Excelente. Bueno, además de los 23, que no se sabe dónde están y si han hablado, me llama también poderosamente la atención ese detalle de los pleyadinos de no obligar a ninguno de los que ha recibido el mensaje a transmitirlo, ¿no? Ese nivel de conciencia que tienen, a veces no lo entendemos, ¿no? Uno creería que deberían haberlo obligado con todo lo que pudieron haber experimentado, pero bueno, todo tendría una causa y un efecto. Ahora bien, tu papá también creó en este proceso de difusión, estudio del fenómeno OVNI y de la transmisión de este mensaje, un instituto. Y estuvo acompañado por varias personas. ¿Qué hay de estas personas? Bueno, el ICIFE se terminó más o menos como en esa época, pero se generó un grupo muy importante de estudio en Cali, el cual aún permanece y ya estamos en contacto. Yo reabrí el ICIFE acá en Bogotá y hemos venido también, ya tenemos un grupo muy bonito de estudio con toda la intención de llevar esto a la luz. Entonces está vigente, más vivo que nunca, y estamos reuniendo absolutamente toda la información. Todas las personas que conocieron a papá y estuvieron tan cerca de él están enviándome toda su información, sus conferencias, sus charlas, sus audios, para poderlos subir a las redes y que todos conozcan sobre la información y la experiencia que tuvo papá, para poder llevar todas esas 200 horas y más al público. Es Creo probable. que es el momento, se harán conferencias, charlas, pero la intención es poder subir a estos canales cuánta conferencia e información dio mi papá al público en su momento en las conferencias. Obviamente ya es un momento maravilloso que cambia toda la tecnología y que podemos llegar a todo el mundo. Daya, es probable con todo este movimiento que está resurgiendo del mensaje de Enrique Castillo Rincón se puedan reunir, además de las personas que hicieron parte de este instituto, otras experiencias para ir difundiendo y profundizando más en este conocimiento, y sobre todo que podamos saber más de la información que recibió Enrique, que no está escrita en los libros. ¿Consideras que esto puede pasar? Sí, claro, esa es la intención. Yo en este momento me encuentro escribiendo un libro desde mi perspectiva de hija y desde la perspectiva de nosotros de familia, y obviamente con todas las anécdotas y la información que tiene mamá, que acompañó a mi papá en todo el contacto, en todo el proceso. Entonces ahí hay unos detalles bien interesantes, además de toda la información que estoy recopilando sobre su experiencia como tal. Entonces te vienen grandes sorpresas, cosas muy importantes. Además decir pues que obviamente estamos alimentando una página web donde estamos iniciando con toda la información de todas las personas prestantes en el mundo que investigaron a papá, que eso es importante decirlo porque obviamente muchas personas acudieron a él en su momento, incluyendo algo muy, muy importante que no hemos sacado a la luz hasta ahora, y es el hecho, tú sabes que a mi papá se lo llevaron los hombres de negro, vinieron a Colombia, se lo llevaron a la NASA, le hicieron pruebas de pentotal sódico, regresión en 5º grado, y estuvo 4 o 5 días fuera de la ciudad, lo sacaron del país sin ningún tipo de papel o documento, y cuando llegó papá él pensaba que habían pasado como 5 horas nomás y habían pasado como 5 días, y en relación a eso no había, digamos, un documento oficial, porque él obviamente pidió en su momento que le enviaran el resultado de esos estudios y de esos análisis. Entonces, mi prima Estrella, que se encuentra en Washington, envió este año una carta de solicitud a la CIA pidiendo la desclasificación del caso de papá. Y tenemos la carta, que también la subiremos en las redes y la haremos pública, de la CIA respondiendo a que es un archivo X y en este momento no se encuentra desclasificada la información, ni la experiencia, ni todos los
estudios que le hicieron en ese momento. Eso sería muy importante, pedir la desclasificación de los resultados de la investigación que hicieron los gringos sobre la experiencia de tu papá. Si eso se llega a obtener, eso sería espectacular, porque es una de las pruebas que estaría demostrando pues toda la experiencia para aquellos que están y que piensan creer a través de pruebas. Ahora, Daya, sabemos que pues tu padre fue costarricense, nació en Costa Rica, hijo de una mujer muy reconocida en Costa Rica, muy querida. Incluso llama la atención que la experiencia que tuvo con Cyril Wells, Cyril le pedía que le leyera las cartas que le mandaba su mamá. ¿Recuerdas un poco de esta situación tan llamativa? Sí, a mi papá, la abuela le mandaba cartas, obviamente en esa época. Entonces cuando Cyril iba a visitar a mi papá, le gustaba comer habanos, la fruta, los platanitos le encantaban, y además que le leyera las cartas que mi abuela le enviaba. También escuchaban música clásica. Entonces a raíz de eso, pues obviamente también surgieron hipótesis en relación a eso de por qué le agradaba tanto, digamos, escuchar esos textos de la abuela. Entonces llegaron a decir algunas personas que investigaron a mi papá que posiblemente, probablemente Cyril Weiss era mi papá en el futuro. Entonces que por eso se regocijaba tanto escuchando los mensajes de la abuela. Excelente. Este es un dato muy interesante porque demuestra pues la sensibilidad de un hombre venido desde las estrellas como Cyril, que después se conoce como Krishnamurti, por unas cartas sí, de la madre de Enrique Castillo, Salim. Bueno, Daya, son muchos los puntos que son muy intrigantes, muy interesantes de todo el contacto de tu padre, ¿no? Además del mensaje, cuando uno lee los libros es verdaderamente descrestante. Otra de los puntos que a mí personalmente me llamó la atención, si no estoy mal, fue pues uno de los hombres de Venus, porque no solamente tu padre se contactó con pleyadinos, sino también con venusinos. Uno de ellos, llamado Samat Kamut, si mal no recuerdo, sí, le habló también a tu padre que habían venido al planeta también por el tema de dos hombres latinoamericanos sobre los cuales recaería la responsabilidad de preparar a la humanidad terrestre. Entonces nos llama la atención porque es un proceso que se lo dijeron a su padre, quedó así, y evidentemente pues hasta el día de hoy esos dos hombres latinoamericanos con los cuales los venusinos se contactaron y pues les dieron mensaje, no sabemos, pues al parecer hasta el día de hoy pues tampoco ha sucedido. ¿Qué sabes tú de eso? De pronto, ¿qué te comentó tu padre o cuál es la visión que tú tienes sobre eso que él contó en el libro? Como te digo, hasta ahora digamos que estamos viendo cosas que podrían ser, siento que todas las épocas estamos diciendo, uy, como que podría ser el uno, el otro, el de aquí, pero no se han cumplido todas las partes de esa profecía. Entonces ahí está en estudio, estamos en hipótesis todavía. Es importante que la sigamos relacionando y estar pendiente a los hechos y los cambios del planeta en todos sus ámbitos, no solamente políticos, sino también ambientales y de movimientos en cada uno de los países, para vislumbrar realmente a qué país se refiere esta profecía como tal. Aquí tengo casualmente un mensaje de Samat Kamut, que es el jefe del Consejo Supremo que rige el planeta Venus. Me gustaría leérselos. Por favor. Este tiempo y en él este conocimiento es un despertar. Es un despertar a una nueva vida y a un nuevo concepto interior, a un nuevo concepto humano. Está en vosotros mismos. Buscad y veréis que cada uno encuentra su propia fórmula para fortalecer su espíritu y llegar felizmente a este momento de regeneración, en este nuevo nacimiento del planeta. Amigos y amados hermanos, yo os exhorto, os hago este solemne llamado, todo aquel que se manifieste con su espíritu en aras de los demás para proyectar una sola conciencia en el mundo y preparar a todos los hombres a permanecer unidos, estrechamente vinculados por un solo conocimiento de amor y comprensión, ya es llamado hijos de Dios. Podéis ver claro el momento crucial que vive nuestro mundo, porque vosotros seréis responsables ante vuestros hijos y ante la mirada de todos los hermanos del universo, de los resultados
que de esta época en adelante se marquen, que determinará en forma definitiva la paz del mundo y el relego a las tinieblas para todos los hombres que no quieren ver y los que irresponsablemente ven desfilar ante sí los sucesos que se empiezan a manifestar y no proceden a dar la voz de alerta. Mis hermanos que me acompañan en los 3 días que estaré en vuestro planeta, darán conjuntamente a cada cual en su medida las palabras que necesitan para poder preparar a sus hermanos. Si queréis escuchar palabras de conocimientos, si queréis oír balbuceos de palabras eternas y si queréis llegar a ellas, tenéis que ganar el derecho de oírlas. Tenéis que luchar por ellas para merecerlas y entonces, solo entonces, tendréis el derecho a los tesoros mayores que se obtienen con los conocimientos. Ved, mis queridos hermanos, preparad vuestro camino y bondad bien vuestras mentes. Vosotros, hermanos, debéis ser fuertes y vuestras palabras seguras, porque aquí el que empieza a caminar con buen pie, indefectiblemente tendrá su llegada al final del camino en el postrero día. Vosotros a quienes veo, vosotros a quienes observo, cientos de ojos se enfilan hacia ustedes, hacia decenas de hombres en este momento. Y yo, portador del saludo de 750 millones de vuestros hermanos que oran y sienten por vosotros el más puro y sencillo deseo para que puedan vivir en perfecta armonía y paz, los unos con los otros, amándose los unos a los otros, dejando amor en cada mirada, dejando amor en cada paso, dejando felicidad y alegría en cada huella. Todos ellos deseando que todos vuestros hermanos puedan estar muy pronto estrechándose las manos con vosotros. Se ha determinado también, a partir de este momento, que muchos de los nuestros se queden en este planeta trabajando con vosotros. Muchos hombres podrán convivir con muchos de nosotros en armonía, porque solamente así, de la manera más directamente posible, se pueden entregar estos conocimientos. En todos los países se empieza a forjar la nueva era, con nuestra humilde y desinteresada ayuda. Cuando digo nuestra, abarco a todos nuestros hermanos, a todas las criaturas que están bajo el mando de nuestro amado hermano Astar Sheran. La paz os acompañe siempre y la luz sea siempre con vuestro espíritu. Entonces, este mensaje es muy importante porque volvemos al tema. Claramente que acá no están diciendo que hay unos elegidos, ni que van a sacar a 1.400 humanos especiales, ni a 50 de Colombia, ni a 30 de Argentina, sino es toda la raza humana, cuando hablan de todos nosotros. Entonces no hay separación, no hay nadie especial, no hay distingo, pero sí hay que trabajar en nosotros mismos. Es importante también saber que algunos de estos seres que han venido a contactar al hombre también se ha vuelto de alguna manera mal usado su nombre como el de Astar Sheran para manipular a la gente y llevar otro tipo de mensajes que ya cualquier ser humano con conocimientos los puede escribir. Entonces atiendo a que hagan conciencia a todos los seres humanos que escuchan todos los mensajes de quienes dicen ser contactados y reflexionen si esa información realmente te está llevando a ese camino que todos estamos buscando interiormente y a ese camino de paz y amor que debe haber en ti para que fluya a través de las familias, de la gente que tiene cercana, de las comunidades y que se vea reflejada en el planeta. Bien, Daya, no hay pueblo elegido, es lo que dices en esta última reflexión de Samat Kamut. Estamos de acuerdo porque si no caeríamos en la misma ley del falso Dios del Antiguo Testamento que elige un pueblo a su servicio. Correcto. Sin embargo, entendemos también que este mensaje final pleyadino para la transformación con todas estas herramientas que estamos compartiendo en el día de hoy, llega a América Latina, es decir, tu padre latinoamericano, y ahorita hablábamos, tú mencionabas el mensaje ancestral que está ligado también al mensaje pleyadino. El mensaje ancestral y el mensaje pleyadino son uno. Quiere decir que de pronto hay una sensibilidad especial en los latinoamericanos, de tal manera que se eligió, entre comillas, o se destinó para que este mensaje final llegara aquí. ¿Qué piensas al respecto? Sí, es muy importante porque pues también hay una información
que iremos compartiendo en las redes ampliamente, y esa información también habla sobre la importancia de Colombia en el planeta, de la importancia de Latinoamérica, porque a través de todos estos cambios terrestres, también hablando de la madre tierra, de esas transformaciones, de estos cambios de polaridad, del clima, de los terremotos, de los maremotos, etcétera, a mi papá le dejaron claramente específico una zona muy grande de Colombia que va a quedar después de todo esto, y se habla de unos remanentes, y también se habla que Colombia va a ser la despensa del mundo. Entonces no nos extrañemos del porqué de otros gobiernos y otros países que han venido a mirarnos acá, y de todas las ventas de las tierras y del agua que se ha hecho a otros países, porque ya saben que acá es donde se va a dar de comer a toda la humanidad después de todo lo que devenga al planeta. Sí, como lo menciona también la profecía del devenir, que dice que el cóndor, ¿no?, es la esperanza, ese símbolo latinoamericano, y que en un momento determinado le dará de comer al águila, el símbolo de las otras naciones e imperios que han controlado o intentado controlar los destinos de esta humanidad. Eso es muy importante que lo entendamos. Comprendemos también esa interpretación de la profecía del país al norte del sur, que menciona un lugar, un territorio en el que se desarrollarían en un momento específico acontecimientos definitivos para el futuro de la raza humana. Estamos frente a un mensaje y propósito estelar de unas consideraciones sorprendentes, y la intención de nosotros en este programa, al invitar a la hija de Enrique Castillo, Daya, es que comencemos a dimensionar lo que se nos ha entregado, porque lo que entendemos en esta entrevista es que el mensaje no solo fue para Enrique, el mensaje es para la humanidad. No se puede ver a un elegido, no se puede entender que el mensaje llegó para alguien y solo para alguien, sino para la humanidad. Y si es para la humanidad, es que se nos está haciendo un llamado no a estar pendiente solo del fenómeno, sino lo más interesante del contacto, y es el propósito estelar. Daya, para ti, en lo que viviste al lado de tu papá, lo que escuchaste estando muy cerca, seguramente más de una entrevista estuviste allí parando la oreja y escuchando, y también algunas conversaciones muy íntimas con él, con tu papá. ¿Cuál sería, a tu manera de entender esto, ya con las palabras de Daya, el propósito del mensaje estelar, el propósito o lo que busca el mensaje estelar para todos nosotros? Bueno, yo siento que el principal es que todos podemos acceder al conocimiento y a la verdad. Y es algo que también hago llamado, porque cuando a ti se te acerca alguien espiritual y te dice que no puedes acceder al conocimiento, ahí ya hay algo que no está funcionando. Ellos jamás le dijeron a mi papá que no podría acceder a cierta información, o dejaron de contestarle. Entonces, el conocimiento es la verdad y está para todos los seres humanos. Quien lo niega ya está trabajando a través de su ego y está creyéndose él internamente el designado por una fuerza superior para decidir quién accede al conocimiento y quién no. Hay una anécdota muy chévere que me gusta contarla en las entrevistas y en los grupos, y fue algo que le pasó al grupo del ICIFE. A mi papá y al grupo le dijeron que iban a permitir que todos los del ICIFE, los 13, fueran a una nave, estuvieran en una nave, a todos se los iban a llevar. Y hicieron el encuentro, fueron al lugar y estuvieron esperando. Pero resulta que uno de los integrantes, su manera de expresarlo o de sentirlo era como: no, eso Enrique está diciendo mentiras, se lo está inventando, todo eso yo no creo. Y permanentemente él lo expresaba en el grupo. Entonces surgió dentro del mismo grupo esa necesidad de decir: no le digamos a fulanito porque él no cree en eso, entonces ¿para qué lo llevamos? Eso mejor vámonos nosotros. Entonces cuando estuvieron en el encuentro, pues obviamente no pasaba nada. Entonces mi mamá le dijo a mi papá como: oye, habla con los hermanos a ver qué pasó, que mira la hora y no han venido por nosotros. Y entonces mi papá telepáticamente preguntó pues que qué había pasado. Entonces le dicen que hacía falta un integrante del grupo, que lo estaban esperando, que por qué no había llegado. Entonces mi papá siempre nos contaba que le había dado mucha vergüenza tener que decirles
que pues el grupo había decidido no decirle nada a este integrante por esas causas. Entonces en ese momento le dijeron a mi papá y al grupo que quiénes se creían ellos, con qué derecho y autoridad para haber decidido que este ser no era apto o no estaba con la suficiente entrega o disposición para el encuentro. Inmediatamente cancelaron el viaje en nave o la subida en Omni y les pidieron a todos los del grupo que debían ir, buscar a este señor y todos pedirle excusas por la acción que había determinado el grupo seguir ante esa situación. Por haberlo Me parece excluido. muy importante porque imagínate, o sea, ahí ya dejaron escrito clarísimo, no hay nadie en este planeta que designe quién es un ser elevado o especial, o quién se merece sí o no, en dado caso que se lo lleve una nave o tener un contacto. Eso solo tiene que ver con tu trabajo interior. Excelente. Eso que nos acabas de contar llama poderosamente la atención porque es lo que normalmente ocurre en este tipo de organizaciones, ¿no? Es una de las condiciones del humano en el momento de lanzar juicios sobre otro, y fíjese lo que enseñaron los pleyadinos en esta anécdota que nos relatas. Bueno, sí, Claro. también es importante reconocer que, dado el impulso espiritual que tiene ahora la humanidad, es necesaria para muchas personas siempre tener un líder, un referente que le indique supuestamente cuál es el camino. Pero bueno, ya eso también entraría a ser parte de lo que Enrique, o dentro del contacto, se denominó la otra fuerza. Y ahí va encauzada la pregunta que te quiero hacer, Daya. Dentro de la otra fuerza, ¿qué determinas tú, o más bien qué pilares identificas tú que nosotros debemos tener en cuenta para encauzar una búsqueda de la verdad que en realidad te dé una verdadera libertad del espíritu? Sí, mira, es importante porque estamos desconociendo esa otra fuerza. Todavía pensamos que eso es mentira, que eso no ocurre, pero también desconocemos que esa fuerza está dentro de nosotros y nosotros la alimentamos. Estamos hablando también de esa fuerza reptiliana y estamos hablando de los grises de Zeta Reticuli, ¿cierto? Que ya es bien sabido por todos aquellos que estamos en este camino del conocimiento y que hemos buscado y vemos cuántas abducciones y sabemos sobre todos los acuerdos que tienen con las grandes potencias y otros gobiernos. Y por ello también esta raza gris ha podido abducir desde los 90 para acá claramente a seres humanos y animales, donde ellos hacen exámenes y usan al ser humano biológicamente porque ellos necesitan restaurar su ser biológico porque en el momento se han clonado. Es importante tener como claro que esa fuerza, que es como el desbalance, el desequilibrio de la fuerza real universal, que está polarizada hacia lo negativo, existe. Y eso existe en nosotros y por eso también tenemos dividido el cerebro en dos. Por eso se le dice al lado izquierdo el lado reptiliano. Y por eso también desde todas las culturas y las religiones siempre se ha dicho como te levantaste con el pie izquierdo, usted no puede escribir con la mano izquierda porque eso es del demonio. Pero entonces ahí hay detrás de eso una simbología. Y eso quiere decir que también esa fuerza está dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que trascender dentro de nuestras almas y volvernos un espíritu y poder no fluctuar entre el bien y el mal. Entonces nosotros estamos viendo esa fuerza hacia afuera. Y es importante entenderla, que existe, que esta fuerza de qué se va a alimentar, y les dejo esa pregunta para que cada uno se la conteste. La fuerza, la otra fuerza, esa negativa, ¿de qué se alimenta? Evidentemente no se va a alimentar de la luz, entonces se está alimentando de todo lo negativo, y a eso le sumamos entonces la pobreza, el miedo, la esclavitud, las guerras, el hambre, la desesperación, la desesperanza, y por eso este sistema está montado así, de esa manera, para que el ser humano esté siempre en estas frecuencias bajas. A eso súmale que hacen de todos los gobiernos para envenenarnos a través de los ríos, de los cielos y del alimento, de volver todos los alimentos transgénicos para que nuestro cuerpo se densifique. También hago un llamado a todas las personas que aún consumen carne, porque
es importante, no porque lo digo yo, sino todo lo que se expresa y ustedes tienen en conocimiento, lo investiguen y averigüen y ahonden sobre estos temas, porque la manera en que ahora los animales están siendo tratados para nuestro consumo es de unas maneras terroríficas, inhumanas. O sea, si nos quejamos de lo que le puede llegar a hacer a un reptiliano o un rigeliano, creo que el ser humano le hace cosas horrendas actualmente a los animales que se consumen como alimento, y los gobiernos nos hacen ver que nos hace falta ese tipo de alimento. Pero si uno investigara un poquito más a fondo, se daría cuenta que nuestro sistema digestivo no está diseñado para eso, y por eso crea una pesadez increíble en el cuerpo humano y jamás digiere la carne animal. Es diferente cuando ha sido criado en el campo, y estos animales que son más evolucionados que nosotros, me atrevo a decir que muchos de nosotros, ellos saben que su propósito en muchas ocasiones es el sacrificio y el alimento del ser humano. Entonces hay que tener en cuenta que fuera de eso, de todas las guerras, por eso ellos le decían a papá también que era importante que el ser humano no fuera adepto ni fanático de absolutamente nada, de ningún grupo, ningún deporte, ninguna religión, porque eso evitaría que tú tengas el espectro de acceder a cualquier tipo de información que te alimente, y a través de tu ser interior tú mismo, porque eso nadie te lo va a venir a decir, puedas discernir si es real o no, si resuena o no. Entonces es importante pensar que no solo la fuerza está afuera y que los que hacen mal son los de allá, también hay que pensar que yo también alimento a esas fuerzas y nos volvemos como una batería, como bien lo dijo Salvador Freixedo. Entonces es una granja humana, nos están criando, nos están cultivando para que vibremos en unas frecuencias demasiado bajas, y esas frecuencias las alimentamos tranquilamente todo el día, todos los días, hasta con uno mismo, porque si no me tengo amor propio, pues obviamente ese amor tampoco se lo puedo dar a mis semejantes. Entonces esa fuerza está dentro y afuera, y es real, es contundente, y si yo no hago mi cambio interior, pues la seguiré alimentando. Es la única manera de hacer trascender a la humanidad y llegar a ese colectivo masivo 50+1 o más para poder salir de esta Matrix. Claro. Ahí entendemos uno de los puntos también muy claves. La otra fuerza ha dejado su semilla oscura entre nosotros, de manipulación que debemos transformar, que debemos matar, para no seguir dándole fuerza a esa misma fuerza, a la otra fuerza, como lo definió Enrique en sus libros. Hay otro mensaje muy importante que incluso fue lo que inspiró a la mesa de trabajo Descubriendo y de la emisora Radio Cultural Planeta Conciencia, que es el Plan A en sus 3 fases, ¿no? Este documento dictado por Krishnamurti, que invita a los seres humanos, después de recibir este conocimiento, disponerse a compartirlo con los demás para gestar dice el Plan A, un mundo mejor. Y utilizar los diferentes medios que podamos disponer. Ese fue el génesis, digámosle así, de Radio Cultural Planeta Conciencia y de este programa, porque sentimos en el corazón que después de recibir esto hay que compartirlo. Y creo que es lo que está sucediendo contigo, Daya. ¿Qué puedes apuntar más sobre este Plan A en sus 3 fases? Te escuché algo y quiero también mencionarlo en una de las entrevistas que vi, que te referías a ese contacto, la 3ª fase del plan, que habla de los contactos de nosotros con ellos, pero ya en otro tipo, ¿no? De corazón a corazón, sí, o del mensaje revelado. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, acá lo tengo. Quiero leerlo para todas las personas que lo desconocen, y si no, para hacer también un recorderis de aquellos que ya lo conocemos. Este mensaje se lo dieron en el Alto Perú a los 24 contactados. Plan A en sus 3 fases, de Krishnamurti. El Plan A en sus 3 fases constituye uno de los principales pilares del conocimiento inicial para comprender a fondo el proceso de rescate planetario. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos, sea cual fuere su precedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna, os anunciamos un mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad o conciencia del espíritu luz ley para los hijos del planeta.
en donde todos los opositores al gran plan cósmico serán vencidos y la suprema ley o armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Amadísimos hermanos, tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este plan. El solo haberlos traído aquí ya implicó un gran movimiento contrario para establecer fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y desoír las verdaderas enseñanzas elevadas, que dan origen a la más alta y sagrada elevación, que es la del espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él, y ustedes, los hombres de buena voluntad y clara conciencia, lucharán por ello con las armas de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Sed pues vosotros sembradores de la buena semilla, preparad vuestros hermanos dando con paciencia y sabiduría las informaciones, preparadlos por grupos o individualmente según vuestro acertado parecer, diseminad la semilla, buscad buenos campos. Pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al buen hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, solo medirán sus deseos de saber y entregaréis la información sin añadir o quitar nada de cómo se entrega. Con buen criterio de enseñanza, que os cobije a todos el firme deseo de propagar la verdad y en su efecto, ceñid los lomos y dad solo lo que se os ha dado, y si dais más, que sea en franco deseo de expresar en su más variada gama solamente la verdad. Nuestras naves están llevando a cabo sistemáticamente prudentes apariciones en los espacios aéreos de todas las naciones, especialmente aquellas que por su llamado adelantado tecnológico, científico y también militar, es menester que nos observen. Nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo para crear una clara idea de lo que nos proponemos para vuestro mundo y sus moradores. La irresponsabilidad de dos gobiernos terrestres se ha hecho patética al ordenar a los pilotos de sus fuerzas aéreas atacar a nuestras espacionaves parásitas, tan pronto como sean detectadas por sus radares. Esto entraña un gran peligro para los tripulantes de vuestros navíos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro campo gravitacional surte efectos en los motores y aparatos de mando, descontrolándolos totalmente. Así, ya algunos han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No parecen entender que la orden que tenemos de no hacer daño a ninguno de sus navíos es clara. De no ser así, ya deberíamos haber destruido no menos de 1 centenar de sus aviones. Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados, so pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaraciones al público. Este ha sido otro gravísimo error de esos gobiernos. Si tuviéramos pretensiones de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años cuando sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y tripulantes. Aún ahora, no sería difícil realizar. Esta fase es alternativa. Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada vez más frecuentes según lo establecido, y ustedes tendrán a su cargo y responsabilidad la divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. Esta preparación, divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieran disponer, esto es, programas radiales, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, folletos, etc.
Esta labor es dura y difícil, puesto que solo dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores, ustedes, y en muchos casos utilizando a los hombres débiles de espíritu y de mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. Este factor será el alma más poderosa con que cuenta el enemigo de los grandes propósitos de las jerarquías planetarias para el desarrollo del plan evolutivo para nuestro planeta. Estos hombres deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento inconsciente de esa poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre a los corazones. Estad pues alerta, conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento y no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en donde la suprema verdad y única fuente de conocimiento hace que los hombres obren siempre con equidad, rectitud y justicia, amparados por el gobierno universal del amor, el cual todos los hombres, hablo del hombre universal, reciben para su propia evolución, esta vibración absoluta para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros mundos y que deberá triunfar con vuestra ayuda en este vuestro planeta. Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación y análisis de vuestro mundo, de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la escala evolutiva cósmica, hubo pues un momento en que por las informaciones recogidas parecía que las conclusiones finales, después de haber visto la ferocidad con que los hombres hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban inmisericordiamente las ciudades con bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, mujeres y niños, en la forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales veían morir niños de hambre, tanto en tiempos de guerra como de paz. La conclusión fue esta cruda y terrible verdad. Los habitantes de la tierra eran incorregibles, a excepción de unos pocos. Unos bárbaros carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por labor de unos pocos, la tierra se vería favorecida a recibir ayuda para combatir eficazmente a los inescrupulosos buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que os hablé, sacaban buen provecho, llevando a cimas de caos y violencia a todos los hombres y en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en qué caos y con qué armas se ha especializado en luchar. Y para este tiempo, para el enemigo, se le está cerrando el círculo. Él lo sabe y en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y sus moradores a una gran contienda final, conjuntamente con sus abanderados, que serán pueblos, tribus enteras, que en su afán de dominio no será sino una desenfrenada carrera a su propia destrucción. Hemos llegado a la fase 3. Está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles instrucción. Esta preparación entraña en muchos casos la evacuación de esas personas de este planeta hacia un lugar especial en donde se formará e instruirá con una nueva conciencia para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la tierra. Estos hombres no son los que por sus valores y valor en trabajar por el bien del mundo son elegidos para esta gran obra. Estas desapariciones de vuestro planeta ya empezaron. Con vuestra ayuda en este despertar seguramente muchos hombres vislumbrarán este mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas, bien y mal, están trenzadas en una continua lucha por prevalecer. A todas las personas que ya han sido concientizadas de estas fases anteriores, se les dará instrucciones telepáticas frecuentemente. Se buscará, pues, a estas personas diligentemente. En muchos casos, se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual.
En este proceder está la llave del futuro de vuestro planeta. Vuestro hermano Krishnamurti, de la Hermandad Cósmica Solar perteneciente a las Pléyades. Excelente mensaje, Daya. Este mensaje, como te decía antes de que lo compartieras con todos los televidentes, nos invita a hacer conciencia de este mensaje y difundirlo por los medios disponibles. Sí. Enrique Castillo Rincón ha tenido muchos detractores, por supuesto. Solamente hay que ser público para obtenerlos, para tenerlos. Algunos dicen que, bueno, es el padre de la falsa doctrina, otros dicen que se inventó esto como negocio para después cobrar sus conferencias. También se dice, por ejemplo, que quiso ocultar el conocimiento que los pleyadinos le dieron. Supongo que todo esto que vivió tu padre, tú tuviste que estar muy cerca y ver cómo ocurrió. ¿Qué puedes decir de tu padre con relación a todos estos señalamientos? ¿Cómo los asumió él? Bueno, inicialmente yo creo que como cualquier ser humano que le da una impotencia, escuchar aún a seres humanos tan negativos en relación a esto y con las mentes aún cerradas y estrechas. Pero pues ese es el trabajo y de eso se trata precisamente esta información y el contacto que tuvo papá y esos otros 23 contactados. Y es abrir la mente y el corazón de todos los seres del planeta Tierra a través de la información. Yo siempre he dicho que esta información les llega a todas las personas, así no estén listas en ese momento para comprenderlas. Y podemos dar cuenta de eso. Desde los años 70 esta información y la leemos y sigue siendo vigente para el mundo, para el planeta, para cada uno de los seres humanos. Y está precisamente en su ser interior y a través del discernimiento que cada ser vibre con ella y la haga parte de su realidad. Para eso existe el libre albedrío. Bien, excelente, porque es una labor, como dice el plan A, dura y difícil, puesto que solo dispondrán de su propio tiempo y recurso. Así lo advirtieron y así se tienen que disponer los hombres que han sentido en su corazón la importancia de este mensaje. Daya, aquí nos podríamos quedar toda la noche conversando. Sin duda alguna, este es un tema apasionante y estamos hablando de una información bastante amplia. Podríamos invitarte en otra oportunidad a participar en Descubriendo. Incluso estábamos hablando con la mesa de trabajo de hasta ir a Bogotá para hacer un especial contigo sobre más información de Enrique Castillo Rincón en este contacto con los pleyadinos. ¿Qué dices? Claro, súper encantada, súper chévere que mi hermana Jonica me acompañe también. Ah, bueno, sería excelente. 2 por 1. Sí. Sí, súper chévere. Excelente. Bueno, Daya, queremos agradecerte infinitamente pues haber aceptado nuestra invitación aquí al programa investigativo Descubriendo, compartir lo que para ti ha sido toda esta experiencia de tu papá y lo que también a nivel personal tú estudiándola, investigándola y ampliándola has podido comprender y compartirla con todos nuestros televidentes y oyentes que se han conectado esperando esta entrevista porque así nos lo hicieron saber. Están muy ansiosos por escuchar lo que la hija de Enrique Castillo Rincón tiene para contarnos. ¿Algo para cerrar? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero que quieras compartir con nosotros? Sí, quedamos ahí pendientes porque papá es un manifiesto universal que es muy importante, que invita a todos los seres humanos a pedir ayuda a estos seres de Pléyades, a los seres de luz, a los seres del cosmos, porque si no hay un pedido universal que devenga de la individualidad, ellos no pueden intervenir en la historia y en el devenir del planeta y del hombre. Es importante que todos pidamos ayuda, porque por las leyes terrestres, ellos consideran que nuestros gobernantes son quienes hablan por todos nosotros. Y yo creo que en este momento sabemos perfectamente que ellos no hablan por el pueblo y tampoco actúan por el pueblo, sino en beneficio propio. Es importante que lo tengamos pendiente y que le demos ese llamado de ayuda al planeta, porque además del libre albedrío que poseemos, también tenemos esa otra fuerza sobre nosotros que impide de muchas maneras a través de la Matrix que nosotros podamos salir y podamos mantenernos en ese despertar. Bueno, muy bien.
Queremos agradecerte infinitamente, Daya, y quedamos pendientes para esa próxima entrevista, ese próximo compartir con la Mesa Descubriendo, ya sea allá en la ciudad de Bogotá, para extendernos, dialogar, compartir, estudiar, aprender, porque sin duda alguna son estas actividades las que nos permiten ampliar la visión, ampliar la comprensión en un tema tan necesario para todos nosotros y en una hora tan difícil como la que estamos viviendo como humanidad. Te queremos mandar un fuerte abrazo de corazón a corazón y diciéndote que estamos sumamente agradecidos contigo y que sigamos adelante en este proceso de transmisión del mensaje. Claro que sí, Ney, y a todos los que participaron en esta entrevista, se los agradezco muchísimo y quiero invitar a todos nuestros oyentes y todas las personas que nos vayan a ver después en los canales para que también generen sus preguntas. Sería interesante cuando vengan acá a Bogotá que tengamos también un listado de preguntas de todas las personas que nos han visto y podamos llevar alguna respuesta a cada uno de ellos. Claro que sí, esa es una muy buena idea. Bueno, entonces quedamos así. Okay. Cuídate Perfecto. Mucho y pronto Muchas nos vemos. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Daya. Chao, Daya. Gracias. Gracias por aceptar la Bueno, invitación. amigos, esa ha sido nuestra invitada en el día de hoy, Daya Castillo, la hija de Enrique Castillo Rincón, uno de los contactados en los 70 y que transmitió a través de sus libros, de sus conferencias, sus seminarios, todo lo que fue este contacto. Hoy estuvimos más cerca y a mí me llena de esperanza algo, y es que ese plan estelar, ese propósito estelar, con el trabajo que está haciendo Daya, como decimos comúnmente, se va a poner de moda. Y al ponerse de moda va a hacer que muchas cosas que quedaron allí en los 70 y en los 80 vuelvan y surjan. Y surjan de pronto aquellas que no llegamos a conocer. Eso a mí me llena de mucha esperanza y nos va a hacer permitir a los que sentimos en nuestro corazón este propósito, el impulso y la claridad día a día de lo que significa realmente, sin ninguna otra pretensión, porque tenemos que ser fieles al plan A en sus 3 fases, cuando dice que lo único que nos debe impulsar a la hora de compartir este saber, que ni siquiera es nuestro, porque es traído desde arriba, es esa sana necesidad de que entre todos podamos crear un mundo mejor, que podamos crear una mente o gestar una mente renovada, para que surja el verdadero amor espiritual. Yo quiero cerrar, muchachos, con una frase y que sin duda alguna ha sido también propicia por lo que Daya nos ha compartido. ¿Quién o quiénes pueden autoproclamarse dueños y señores del conocimiento estelar, espiritual para la transformación de esta humanidad? Esta es una pregunta. El osado que lo diga y el necio que lo crea denotan poseer condiciones espirituales muy contrarias al mensaje que dicen atesorar. El propósito y conocimiento espiritual que es traído desde arriba, desde los mensajeros, desde las estrellas, transmitido a hombres terrestres, no pertenece a nadie, no pertenece a un grupo, no pertenece ni es autoría de ningún hombre. Es un mensaje trasladado para la humanidad, un mensaje que puede llegar a todos porque no está escondido, no es para esconderlo, no es para hacer de él algún tipo de negocios. Es un conocimiento para el despertar de la humanidad. Y así lo queremos sentir y así lo queremos transmitir. Y todos ustedes, nuestros oyentes de Descubriendo, nuestros televidentes en Descubriendo, ténganlo por seguro que trabajaremos incansablemente para encontrar lo más necesario, lo que más se necesite para que todos tengamos acceso a ese plan estelar, muchachos. Sí, agradecer a la audiencia que estuvieron muy pendientes ahí, conectados con sus comentarios, y sobre todo agradecer a la invitada especial, a Daya Castillo, por compartirnos su experiencia muy cercana a lo que vivió su padre con el contacto pleyadino. Y bueno, extenderle la invitación a ella también, que pues los micrófonos de Radio Cultural Planeta Conciencia y de Descubriendo quedan abiertos para seguir difundiendo ese mensaje estelar. Así que bueno, agradecer a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bueno, de mi parte también agradecerle a toda la audiencia y por supuesto también a Daya, que estuvo compartiendo con nosotros este lapso de tiempo y también rescatando mucho de lo que ella nos dijo durante toda la entrevista, ¿no? Hacer conciencia y pensar que la transformación empieza por nuestro interior,
Por eso es que nosotros aquí en la mesa de trabajo decimos que aquella investigación es verdaderamente buena cuando nos lleva o nos incentiva a hacer una transformación interior, a controlar más las emociones, a depurar nuestros pensamientos y en sí nuestro accionar sea siempre que refleje siempre ese amor y esa paz universal. Muy bien, hemos llegado así al final del programa. Invitarles a que se conecten con nosotros dentro de 8 días a las 7:30 hora de Colombia, aquí en www.rcpc.co. Esta es la página de la emisora y los canales en YouTube, Descubriendo, que es donde están viéndonos y escuchándonos. También el canal de nuestro compañero Salim Hasir, Flecha Antigua, y el canal de William Matamoros, un canal aliado, Despierta, este es el tiempo. Suscribirse, darle like y también compartirlo con aquellas personas que están en busca de la certeza de la verdad. Que estén muy bien y nos encontramos en la próxima, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.